Y efectivamente allí está Daniel Olesker con los pies en la tierra y con la economía por allí también. Daniel, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Frío por donde estás tú? Sí, bastante, Sí, ¿no? bastante. ¿Qué invierno? Ayer también hizo un día muy frío, la recorrida por todo el país, por todo el departamento de Montevideo y Canelones, mucho frío y mucha gente. Es un síntoma de que el frío no es una condición, digamos, ¿no? ¿Cuántos comités te tocó recorrer ayer? 6, pero tres en Montevideo y después 3 en Canelones, que fueron Pando, Santa Lucía, San Jacinto, o sea que Mm, el viaje fue largo, Fue extenso. digamos. Eh, Claro. sí, sobre todo extenso, sí. Bueno, y de Pero allí bueno, también seguramente surgen temas para conversar, ¿no? No sé por dónde vamos hoy. yo quería hacer un análisis diferente al que hemos hecho siempre Ajá. sobre los salarios. Y este fin de semana, más ya el viernes sobre todo, estuve trabajando en mirar, porque una cosa es el salario mínimo nacional, ¿no? Ujú. Y otra cosa es los salarios mínimos que se laudan por ramas de actividad, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo? No voy a pasar los datos de todas las ramas porque sería muy extenso, Claro, claro. pero elegí algunas ramas de actividad que tienen los salarios más bajos. Con dos aclaraciones: estamos hablando de salarios de laudo, por lo tanto en muchos lugares puede suceder que se paguen más que esos salarios, y en muchos casos hay categorías que, si bien se siguen laudando, Ujú. ya casi no existen, digamos, ¿no? O sea, uno se arranca por categorías más altas. Pero tomé algunas categorías industriales, por Ujú. ejemplo, marroquinería, curtiembres, lavaderos de lana, pesca. Tomé categorías comerciales, supermercados, tiendas, bares, y tomé dos categorías nuevas, en el sentido de que no tenían consejos de salarios previo a la ley del Frente Amplio Ujú. de 2008, como el servicio doméstico y los trabajadores rurales. Y entonces miré un poco cuáles eran esos salarios mínimos. Entonces, por dos razones. Una, porque ese es un salario mínimo mucho más real, en el sentido que efectivamente se paga, repito, más allá de que se puede pagar un poco encima del laudo y demás, ¿no? Ujú. Y también porque nos muestra qué relación tienen esos salarios mínimos de la rama de actividad con el salario mínimo legal, que recordemos anda en 22.000 y algo de pesos, digamos, ¿no? Ujú. Me voy a referir a salarios nominales. Entonces, empecemos por los industriales. En la pesca, 29.293. Los lavaderos de lana, 30.600. Las marroquinerías, 29.000. Las curtiembres, 33.400. Estas son 4 ramas industriales. Entonces, ¿qué nos dicen estos primeros datos? Que en estas ramas industriales los salarios mínimos están aproximadamente 35%, o sea, un tercio más de lo que es el salario mínimo nacional. Un poquito más, ¿no? Porque entre 8 y 11.000 pesos por encima del salario mínimo nacional. Entonces, efectivamente, el salario mínimo nacional es un piso, y la negociación colectiva, como mecanismo de negociación en ramas de actividad históricamente muy deprimidas, digamos, bueno, históricamente quizás no. Estas ramas en algún momento en Uruguay fueron ramas importantes desde el Ujú. punto de vista salarial, pero hoy son Claro. ramas deprimidas. Tienen salarios mínimos que están más altos que el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional le fija un piso, pero ese piso, Ujú. la negociación colectiva, la cuestión sindical, lo levanta. Logra obtener mejoras, claro. Después, en comercio, en los bares, 29.000, supermercados, 31.275, tiendas, 30.802.
Y después tenemos el salario rural mínimo. Cuando hablo de mínimo me refiero a categorías como peón especializado o peón práctico en algunas categorías, o auxiliares de ventas, o en el caso de los comercios. Ujú. Rurales, perdón, dije 29.439, en caso del trabajo doméstico poco más de 28.000 pesos. O sea, si yo quisiera determinar algo que en otras partes del mundo se hace, en España, por ejemplo, se hace, ¿cuál es el salario mínimo interprofesional o interrama que se paga en el sector privado? Andaríamos en el entorno de los entre 28 y 29.000 pesos, o sea, un 30% por encima del salario mínimo legal. Mm. Y para mí es un dato importante en dos perspectivas. Una, que efectivamente todavía tenemos ramas de actividad con salarios mínimos bajos, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, acá está en buena parte, si le llevamos a salarios líquidos, buena parte de los 25.000 pesistas, digamos, Claro. ¿no? Ujú. Tanto hemos hablado aquí, ¿ah? Con mucha presencia del sector comercio, con mucha presencia del sector servicios, con mucha presencia en este caso, no, acá no lo digo, pero no lo analizo, pero ya lo vimos en 25.000 pesistas, mucha presencia de mujeres, de jóvenes y de trabajadores del interior del país. Pero la segunda conclusión es la que tú decías recién. La perspectiva sindical permite, digamos, la perspectiva de la negociación colectiva en general, porque es sindical, pero también de lineamientos públicos, permite elevarlos. Y esto me retrotrae, esto lo hablamos mucho ayer, uno de los temas que salió mucho fue el tema de cuánto se pagaba realmente, ¿sí? Cuánto era el nivel salarial. Yo, en el caso de Montevideo, estuve en Nuevo París, estuve en la Tablada de ANCAP, Ujú. a una cuadra de la Tablada, y después, como te dije, estuve en Santa Lucía y en Pando. Ujú. Y en Pando estuve en un barrio, porque en Pando hay un comité más céntrico y un comité en un barrio. Y la gente realmente, la preocupación que tenía era el nivel salarial con que jóvenes o gente de menor calificación o menor capacitación, que obviamente son los salarios más bajos de la escala, ingresaban al mercado de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la segunda conclusión que quería transmitir. Y entonces, esto me lleva, digamos, a una tercera cuestión que quería comentar, y es que es necesario pensar que la política salarial debe privilegiar estos sectores. O sea, no podemos pensar en que de aquí para adelante es lo mismo. Ujú. Yo les recuerdo a los oyentes que en el primer gobierno del Frente la política salarial fue homogénea. Lo que se había perdido en el gobierno de Valle se debía recuperar, cualquiera sea el nivel salarial de las personas que tuvieran. Ganaran, no me acuerdo en aquel momento cuánto era el salario mínimo, pero pongamos 5.000 pesos, o ganaran 30. Mm. Pero en el segundo periodo de gobierno, en la cuarta y en la quinta ronda de Consejo de Salarios, se decidió una cuestión que es la que yo quiero retomar ahora, que es que nadie puede perder salario, porque nadie puede, o sea, no puede haber basú en el país, nadie Mm. debe perder Claro. salario, la inflación debe estar garantida para todos, ¿no? Porque el salario real, el salario es una base del consumo de las familias, pero para algunos es imprescindible una recuperación salarial más acelerada, ¿no? Claro. Y en ese sentido, en la cuarta y en la quinta ronda, en el periodo de gobierno, el segundo periodo de gobierno, el periodo de Pepe, ¿tá? este, había, además de garantizar las condiciones mínimas de un consejo de salario, un plus para los salarios sumergidos. Y lo que mostraron los datos es que la desigualdad salarial entre la cuarta y la quinta ronda de Consejo Salario, estoy hablando una 2011, otra 2013, redujo la desigualdad entre los asalariados de manera relevante, digamos. De hecho, cuando tú miras el índice de Gini, que es el que expresa la desigualdad, no solo entre los salarios, sino entre toda la sociedad, pero está muy influida por los salarios, porque los salarios son el ingreso, la mayor parte de los hogares, son el ingreso principal de la mayor parte de los hogares. La desigualdad en Uruguay estaba más o menos estable entre 2005 y 2008,
pega una gran caída entre 2008 y 2014 y luego se estanca a partir de 2015. O sea, la cuarta y la quinta ronda de consejos salarios, con esa política de un salario, de un incremento adicional especial para los salarios más sumergidos, que habrá que definir cuántos son. Bueno, yo pienso que yo tomo estos ejemplos, pero si el salario mínimo interrama anda entre 29.000 pesos, creo que entre 29.000 y 40 podemos definir se dice, un tramo, digamos, donde hay que apuntar a una recuperación especial, que además también incide sobre las otras categorías, porque aunque las otras categorías de salarios más altos no lleven ese plus especial, obviamente las influye al tratar de construir una escala de salarios, ¿no? Pero me parece que este es, iba a decir el principal problema, pero no, este es el problema central de la política salarial del periodo siguiente, entender dónde está el punto de los salarios que, si bien recuperaron mucho durante los 15 años, si bien ahora, no todos, pero mayoritariamente van a volver al nivel del 19, el gran empuje tiene que ser sobre esos salarios. Yo tomo estos ejemplos, pero hay bastantes más. Claro. No los quería aburrir con números, hay bastantes otras ramas que tienen esto, y me parecía que era un dato interesante por esas dos perspectivas. Por la perspectiva de que el salario mínimo que hoy se paga en el sector formal privado, porque obviamente después están los trabajadores del sector informal, para los cuales el salario mínimo legal incide mucho, porque finalmente también es un piso de ingreso a esa otra parte del mercado de trabajo. Pero para el mercado de trabajo formal, el que negocia colectivamente, el piso es sustantivamente superior al salario mínimo legal, pero al mismo tiempo todavía, para muchas ramas de actividad, suficiente bajo como para pensar que es necesaria una política salarial de empuje fuerte hacia esos sectores, que muchos de ellos, además, si tú miras los sectores, lo hemos hablado aquí también, son sectores a los que la U fue más gravosa. Algunos, como hoteles y restaurantes, todavía no recuperaron lo perdido, o sea, no llegaron a la punta de la U. Entonces van a arrancar en la próxima ronda de consejos salarios, en el 2025, no solo con salarios bajos, sino también con un efecto de la U, o de la panza de la U, más fuerte. Entonces, bueno, quería un poco traer estos datos para justamente mientras tú ibas comentando, haciendo este desarrollo, yo pensaba en eso que traías, que has traído varias veces, el tema de la U, y pensaba, claro, por más que los trabajadores luego lleguen nuevamente al extremo de la U, lo que se perdió mientras se generaba la U es una pérdida que sume a las familias en una situación muy compleja. Si bien uno sabe que también muchos sectores empresariales han transitado por una U, por lo general, a nivel empresarial hay otras herramientas que les permiten subsanar o transitar eso de otra manera. En general, sé que hay excepciones, pero la única posibilidad que tienen los trabajadores y las familias trabajadoras es endeudarse, ¿no? Entonces eso genera a su vez un problema grave, ¿no? Yo digo que afecta también más, porque la U tiene dos problemas, el que ya lo hemos analizado mucho aquí. Uno es esto que tú decís de lo que perdiste en el camino, y otro es que llegaste al 100, en algún caso ni siquiera llegaste, y en otro capaz que llegaste a 101, con una economía que al final del quinquenio va a terminar creciendo 5 o 6%. O sea, tenés dos perspectivas de deuda con los trabajadores. De deuda digo entre comillas, ¿no? Sí, sí. En el sentido que no es una deuda, ¿no? Una deuda es lo que perdió en el camino, que es mucho más que plata, como hemos hablado mucho aquí, ¿no? Es plata, es endeudamiento, es pérdida de calidad de vida, es dificultades para pagar un alquiler, o dificultades para hacer cosas que tenía ganas de hacer, y es pérdida porque su salario real llega al final y no acompaña el crecimiento de la economía, porque, como digo, el mejor de los casos, algunos salarios que vía lucha sindical lograron un poco más que la recuperación del 19, 1 punto, 2 puntos, van a compararse con una economía que ya hoy está creciendo 3,
y con lo que crezca en el 24 probablemente llegue a 5 o 6 inclusive Claro. por ciento. O sea, es una doble deuda. Pero esa doble deuda tiene mucho más peso en estos salarios, porque estos salarios no tenían esas espaldas para poder bancar la panza de la U, no tenían capacidad para enfrentar estos problemas, y llegan al final de este quinquenio con un salario nominal, líquido mucho menos, que expresa una enorme dificultad para su vida, y por lo tanto vuelvo a lo que dije hace unos momentos. Claro. Son claves, son prioritarios para pensar de aquí en adelante. Los salarios bajos, sumergidos, 25.000 pesistas, menores de 40.000 pesos nominales, en fin, pongámosle el mote que queramos, tienen que ser el centro de la política salarial de recuperación de aquí en más, para en parte compensar las pérdidas de un quinquenio que le hizo mucho daño, y en parte para achicar la brecha salarial y lograr mejores niveles de ingreso al mercado de trabajo, digamos. Porque buena parte de estos salarios están en la base de la pirámide y por lo tanto en general representan el ingreso a esa rama de actividad, o sea, su primer paso, ¿no? De mercado de trabajo. Claro. Por eso hay una enorme cantidad de jóvenes en este núcleo de menores salarios, ¿no? Claro. Daniel, muchísimas gracias por esta nueva charla. Nos reencontramos en 15 días y seguimos conversando de estos temas. Nos reencontramos. Un abrazo.